Hola a todos y a todas, me llamo María Pérez Sánchez, soy estudiante del Máster de Español y Lengua Extranjera y a continuación voy a hacer una breve presentación de la gramática cognitiva, haciendo hincapié en los beneficios de este tipo de gramática en el proceso de aprendizaje del español como lengua extranjera. A modo de introducción, podemos decir que la enseñanza de la gramática en español como lengua extranjera, desde la perspectiva cognitiva, se centra en cómo los estudiantes procesan, adquieren y utilizan la gramática en su aprendizaje del español. Esta perspectiva entiende que el proceso de aprendizaje de la gramática implica más que simplemente aprender las reglas gramaticales. Es decir, que aquellas tablas y aquellas listas interminables de tiempos verbales que nos hacían aprender de memoria han quedado obsoletas desde este punto de vista. Se enfoca en cómo los estudiantes desarrollan su conocimiento gramatical a través de la experiencia, la interacción y la reflexión sobre el lenguaje. Desde la perspectiva cognitiva, la contextualización forma parte de los pilares por los que se rige. Presenta la gramática en situaciones y contextos reales y significativos. Por ejemplo, en lugar de explicar las reglas gramaticales de forma abstracta, utiliza ejemplos de situaciones comunicativas comunes para mostrar cómo se utiliza la gramática en la práctica. Desde mi experiencia y trabajando en el sistema educativo francés, he de decir que el método de trabajo se hace a través de documentos auténticos. Esto nos ayuda y nos facilita mucho la relación entre los puntos gramaticales necesarios para poder desenvolverse en una lengua extranjera y la contextualización para que nos sea significativo este aprendizaje. Lo que yo suelo hacer es trabajar con documentos auténticos en diferentes formatos, ya sean textos, poemas, novelas, vídeos, podcasts, y de ahí intentar sacar aquellos puntos gramaticales que quiero trabajar, ya sea un tiempo verbal concreto, el imperfecto, pronombres, etc. Las actividades prácticas también forman parte de este tipo de teoría. En lugar de solo explicar la gramática, que proporciona a los estudiantes oportunidades para practicar en situaciones comunicativas. Es decir, podemos organizar actividades de habla y escritura donde los estudiantes tengan que utilizar estructuras gramaticales específicas de manera auténtica. Asimismo, esto nos facilita el enlace entre lenguaje y pensamiento. La gramática cognitiva reconoce la estrecha relación entre el lenguaje y el pensamiento. Al comprender cómo se construyen y organizan las estructuras gramaticales, los estudiantes pueden desarrollar habilidades de análisis y pensamiento crítico, lo que les ayuda a comprender mejor el funcionamiento de la lengua española. La reflexión metalingüística es otra de las claves de la gramática cognitiva, ya que fomenta la reflexión, es decir, la capacidad de los estudiantes para analizar y reflexionar sobre el propio lenguaje. Hace que los estudiantes se pregunten sobre las reglas gramaticales que han aplicado en una tarea determinada y cómo han utilizado estas reglas en su comunicación. Además, también ayuda a la integración de habilidades lingüísticas como la comprensión auditiva, la expresión oral, la lectura y la escritura. Los estudiantes no solo aprenden las estructuras gramaticales de forma aislada, sino que también aprenden a utilizarlas de manera efectiva en diferentes contextos comunicativos. La conceptualización es uno de los puntos que hace que este tipo de gramática cognitiva sea de especial interés, ya que en lugar de memorizar reglas gramaticales abstractas, la gramática cognitiva se basa en la conceptualización de cómo los hablantes nativos piensan y estructuran su pensamiento en relación con el lenguaje. Esto facilita el aprendizaje y la internalización de las estructuras gramaticales. Además, utiliza metáforas y analogías para ayudar a los estudiantes a entender conceptos gramaticales complejos. Por ejemplo, puedes utilizar la analogía de construir una casa para explicar las estructuras gramaticales de oraciones complejas. Como hemos visto hasta ahora, existen muchas ventajas de la gramática cognitiva a la hora de aprender una lengua extranjera. He de decir que el error como oportunidad de aprendizaje también es fundamental para poder entender que la corrección en un ambiente de aprendizaje seguro y apoyado nos puede facilitar un aprendizaje mucho más efectivo, ya que ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre sus errores y a corregirlos de manera constructiva.
Asimismo, creo que es muy importante que tenga este enfoque significativo del que de manera transversal hemos estado hablando a lo largo de esta presentación. Es decir, que se relacione la gramática con los intereses y las necesidades de los estudiantes, de manera que encuentren relevancia y sentido en el aprendizaje gramatical. Por todo ello, me gustaría centrarme en algunas actividades tipo que yo suelo trabajar en el aula, que son las siguientes. La creación de historias, donde los estudiantes deben crear historias utilizando una serie de palabras o estructuras gramaticales específicas. Por ejemplo, se les puede pedir que utilicen el presente perfecto en su historia o que incluyan un número determinado de adjetivos calificativos. Esta actividad permite que los estudiantes practiquen la aplicación de la gramática en un contexto mucho más significativo y relevante para ellos. El análisis de textos auténticos. Se pueden analizar textos, tanto escritos como audiovisuales, en español, artículos de periódicos, canciones, fragmentos de libros, etcétera, etcétera. Y de ahí podemos identificar las estructuras gramaticales utilizadas. Luego, por ejemplo, pueden discutir de cómo se utiliza la gramática en estos contextos y cómo afecta el significado y la intención del texto. Otro tipo de actividad sería un debate gramatical. Para ello he tomado yo como ejemplo alumnos que tienen un cierto nivel y un dominio del español, ya que se trata de participar en debates sobre diferentes puntos gramaticales, argumentando a favor o en contra de ciertas estructuras o reglas gramaticales. Esta actividad fomenta la reflexión sobre la gramática y la aplicación de diferentes perspectivas y puntos de vista. Por último, la corrección cooperativa. Los estudiantes pueden trabajar en parejas o en grupos pequeños para corregir ejercicios gramaticales. Cada estudiante tiene la tarea de conseguir una parte del ejercicio y luego pasarlo al siguiente miembro del grupo. De esta manera se fomenta la colaboración y la reflexión sobre la gramática, ya que los estudiantes deben discutir y justificar sus correcciones. Me gustaría concluir esta breve presentación diciendo que la gramática cognitiva aporta una perspectiva significativa centrada en el uso y en el contexto, a la enseñanza de la competencia gramatical en español hablantes de otras lenguas. Este enfoque permite a los estudiantes comprender mejor las estructuras gramaticales y aplicarlas en situaciones de comunicación reales, ayudándoles a desarrollar habilidades lingüísticas más sólidas y transferibles.